el reglamento complementario para los arbitrajes que está dirigido o manejado por el secretariado del CIADI. De hecho, creo que es inevitable el arbitraje, pero además tiene una figura muy diferente a los arbitrajes del CIADI. Este arbitraje, bajo el mecanismo complementario, si bien va a estar dirigido por el secretariado del CIADI, no se van a aplicar las normas del CIADI, el reglamento del CIADI, para resolver esta controversia. Hay un reglamento especial, que es el reglamento complementario. Llama la atención porque tiene unas características que tal vez nos harían sentir aún más inseguros, porque es un arbitraje que de carácter ad hoc. Cada una de las partes designa un árbitro y entre las dos designan el tercer árbitro o lo designa el secretario del CIADI. Pero este arbitraje podrá realizarse en cualquier país miembro del Convenio de Naciones Unidas de 1958 que versa sobre la ejecución de sentencias y laudos extranjeros. Es decir, no precisamente se va a llevar a cabo en el centro de arbitraje del CIADI ubicado en Washington, en el Banco Mundial, sino que de acuerdo al reglamento podría realizarse en cualquier país, de acuerdo a la decisión que adopte el tribunal arbitral, en consulta con las partes. Y otro tema que me ha llamado la atención, que llama la atención en ese reglamento que se aplicaría, es que no existe la posibilidad de interponer un recurso de nulidad, como contempla el reglamento del CIADI, que de hecho en el caso Quiborax nosotros inclusive el Estado boliviano hizo uso del recurso de nulidad, aunque no salió procedente, pero bueno, se intentó. En este caso no hay posibilidades de recurso de nulidad, solamente hay un recurso de interpretación del laudo arbitral y hay un recurso de rectificación del laudo arbitral, pero esto significa que la decisión que adopte el tribunal ya es irrevisable en el fondo de dicho laudo arbitral. A pesar de que Bolivia dejó el centro de arreglo, o sea, el CIADI, el 2007, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria interpuso la demanda ante esta instancia internacional por la salida de la AFP Previsión. La Procuraduría General del Estado anunció que asumirá la defensa, es algo también que llamó mucho la atención. Ahora, el día 1 de agosto, según lo que está en el reporte de prensa, la empresa ha presentado una solicitud de arbitraje en contra del Estado y lo hizo en el marco del mecanismo complementario de CIADI. ¿Qué quiere decir esto?, preguntaba el procurador, que toda vez que Bolivia se retira de este convenio, el mismo ya no aplica a controversias en contra del Estado, es que ya no puede ser demandado con base a convenios, según el procurador. Bueno, el tema es un poquito complejo, voy a tratar de resumir. Bolivia y España han firmado un tratado bilateral. En ese tratado bilateral, el 2001, pero ese tratado bilateral, además de tener una cláusula ultraactiva que prorrogaría su vigencia hasta el 2021 o 2023, esto no sé exactamente porque no tengo la fecha en que Bolivia denunció ese tratado, puso fin a ese tratado, pero de todas maneras las cláusulas de ese tratado siguen protegiendo a las inversiones que se realizaron antes de la vigencia del tratado. Pero bueno, la administración del Banco Vizcaya data de 1997, anterior al tratado bilateral, pero es que este tratado bilateral también sustituyó a un primer tratado bilateral suscrito entre España y Bolivia, o sea que desde más o menos 1991 hay una protección a través de tratados bilaterales de apoyo a las inversiones, una protección que no se ha detenido tanto para los inversores españoles en Bolivia como si eventualmente hubieran inversores bolivianos en España. Entonces, el Banco Vizcaya se está amparando en ese tratado bilateral. Ese tratado bilateral señala en una cláusula
que si surgiera una controversia entre un Estado parte de ese tratado y un nacional y una persona física, una persona jurídica de la nacionalidad del otro Estado contratante, esto España, y una de las partes no fuera miembro del CIADI, o sea, no fuera parte del convenio del CIADI, amparará su controversia en un reglamento complementario. Este es un reglamento complementario que, si bien no es parte del CIADI, ha sido adoptado por el CIADI y lo administra el CIADI. Es un arbitraje muy especial administrado por el secretariado del CIADI con reglas muy especiales. Lo cierto de todo esto es que legalmente el Banco Vizcaya y su subsidiaria en Bolivia pueden ampararse, están amparados legalmente para iniciar ese proceso arbitral, más allá de que Bolivia ya no formara parte del CIADI. De hecho, hemos denunciado el 2007, fines del 2007, a los 6 meses quedamos desvinculados, pero aún protegiendo algunas inversiones a través de unas cláusulas ultraactivas del convenio del CIADI. En todo caso, están amparados por el tratado bilateral suscrito entre Bolivia y España y reglas que también se derivan del CIADI para poder llevarnos a arbitraje. Precisamente, doctora, como usted dice, tomando en cuenta que el 3 de noviembre fue la fecha exacta del 2007, se hizo efectivo el retiro de Bolivia del CIADI, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ha solicitado que la controversia se resuelva mediante la utilización del mecanismo complementario. Con este mecanismo, según señalan desde la Procuraduría, el CIADI solo actuará como entidad administradora del procedimiento arbitral. Exactamente, como entidad administradora de este procedimiento arbitral, que tiene reglas procedimentales muy parecidas a las del reglamento del CIADI. En realidad, ¿qué puedo decirle? Bueno, todas las reglas en materia de arbitraje local e internacional son muy parecidas. Prácticamente todo, en los arbitrajes locales o domésticos e internacionales se prevé el recurso de nulidad, que es muy importante, pero en este reglamento complementario no hay recurso de nulidad, o sea que estamos aún con cierta desventaja. Lo administra el secretario del CIADI porque los mecanismos porque además hay una parte del reglamento financiero y administrativo del CIADI que se aplica ineludiblemente en estos arbitrajes, o sea que no hay una desvinculación total. La diferencia es que está en que este mecanismo complementario se activa para controversias que derivan de inversiones donde uno de los estados involucrados es parte del CIADI, aunque el otro no lo sea. Y también para controversias que no precisamente derivan de inversiones. Si es que se le quisiera negar el carácter de inversión a la administración de las pensiones, este reglamento complementario dice también se puede aplicar para aquellas controversias que no derivan de inversiones, de procesos de inversión, sino puede ser precisamente de administración de recursos, de bienes, etcétera, etcétera. Entonces creo que en todo ese marco legal sí es posible el hecho de que no se aplique el reglamento del CIADI y que el arbitraje no se desarrolle precisamente en el centro de arbitraje del CIADI, no quiere decir que estuviéramos libres de recibir una sanción por compensación, por ruptura del acuerdo o por intereses o por lucro cesante. No,
podríamos recibir una sanción pecuniaria de pagar una compensación o indemnización también millonaria, ¿no? Esto lo paga el Estado boliviano, porque bueno, hay el temor, ¿no? La pérdida más grande en el peor de los casos no sería cuánto da el Estado en este caso. El temor es lo que está ocurriendo al interior de nuestro país. Claro, muchos temen que nuestros ahorros, es decir, el dinero de los que trabajamos, ¿en qué situación queda ese dinero en todo este proceso de arbitraje, doctor? Pero por una reflexión de lógica, no tendría que ser que esa supuesta compensación que tendríamos que pagar al Banco Vizcaya no tiene que venir precisamente de esos recursos, de ninguna manera. Ese es un ahorro. Eso no se toca. Eso no se debería tocar, no se debería tocar. Yo no soy especialista en el tema, pero por una reflexión lógica creo no se debería tocar. Pero en última instancia, todas estas sanciones de las cuales es pasible el Estado boliviano, al final de cuentas se pagan con nuestros impuestos, con el dinero del pueblo boliviano. Los 42 millones a Quiborax, ¿de dónde salen? Salen del pueblo boliviano, de los impuestos, de una serie de ingresos que en última instancia pertenecen al pueblo boliviano, porque el dinero a quién más. Claro. ¿No es cierto? En este momento en la Procuraduría siguen definiendo algunos detalles, aclaran que no depende de Bolivia aceptar o no el inicio del arbitraje. Eso, tengo entendido, se discutirá una vez que se defina si el tribunal tiene jurisdicción o competencia en el caso. Exactamente. En primera instancia, el Banco Vizcaya ha solicitado el arbitraje a la Secretaría del CIADI. Para ese efecto se tiene que nombrar al tribunal arbitral y el tribunal arbitral es el que dirá si tiene competencia o no. Como es un arbitraje de carácter ad hoc, no ocurre como los arbitrajes del CIADI. En este caso se va a nombrar primero al tribunal arbitral y luego ellos dirán si tienen competencia o no, pero el hecho de que la competencia se derive del tratado bilateral suscrito entre España y Bolivia, pero que además el propio CIADI admite ese tipo de arbitrajes que involucran a estados que no son ya parte del CIADI o arbitrajes que no derivan de inversiones, es lo más probable que que al final de cuentas seamos convocados y debamos nomás concurrir a este arbitraje bajo reglas un poco diferentes, pero eso no quiere, más bien yo creo que al ser un arbitraje de carácter ad hoc con un reglamento mucho más rápido, con menores posibilidades de hacer uso, con ninguna posibilidad de hacer uso de recursos, yo veo que podría ser una dura contienda arbitral la que nos espera, ¿no? Y el gobierno tendrá que elegir, que seleccionar el estudio jurídico experto en este tema en el extranjero, tendrá que hacerse asesorar de qué árbitro de parte debe elegir, de modo de que no tengamos la experiencia que tuvimos con Quiborax, claro. Porque en Quiborax tal vez uno de los temas también que nos perjudicaron fue el hecho de haber cambiado en 3 oportunidades a los abogados, el bufete de abogados, y eso es muy malo porque el abogado tiene que conocer de principio a fin el problema, la controversia, tiene que conocer las pruebas, tiene que empaparse de las pruebas y tiene que hacer una defensa sostenida. Entonces yo creo que esto se va a encarar con muchísima más seriedad, ¿no? Muchas gracias, doctora, por habernos acompañado, la doctora Karen Longerich, abogada, docente en Derecho Internacional, en Tratados y Convenios Internacionales, acompañándonos precisamente en este tema tan complicado como es un nuevo
nuevo proceso al Estado boliviano. La AFP Previsión acude ante el CIADI por el traspaso de los fondos de pensiones a la gestora pública. Muchas gracias, doctora. Y Jimena, en esto hay un elemento que en todos estos procesos arbitrales se olvidaba decir, los documentos que nos vinculan prevén una etapa de negociación en que el Estado receptor de la inversión o el Estado contratante tiene que avenirse a la negociación que la parte afectada le plantea. Y no ha ocurrido, no han llegado a un acuerdo. Es lo mismo que ocurrió en el caso Quiborax. Quiborax pidió negociación, le pidió negociación al gobierno del señor Mesa, al gobierno de Rodríguez Becé, al gobierno de Evo Morales. Nadie concretó una negociación y es por eso que tuvimos un resultado tan adverso al Estado boliviano. Lo propio ha ocurrido en este caso. El Banco Vizcaya, es decir, la AFP Previsión, insistió en una negociación. No sabemos por qué fracasó esa negociación, pero es más fácil solucionar el problema en etapa de negociación que en etapa de arbitraje, ¿no? Muchas gracias, doctora. Vámonos a la pausa, por favor, aguárdenos unos segundos, enseguida tenemos más para compartir con ustedes. No se olviden que Música de Maestros nos acompaña esta noche y también desde la carrera de Ingeniería Civil, Arquitectura, hay un gran proyecto de la Plaza Mariscal Andrés de Santa Cruz en el Obelisco. Enseguida vamos a hablar de este tema, aguárdenos unos segundos. Delibera todo el tiempo que necesites, pero cuando tengas que actuar, deja de pensar y toma una decisión.